Bueno, si alguien usa un programa diferente de la grabadora de sonidos, si tiene Audacity o algún web editor, por ejemplo, de Creative, pues todos son muy parecidos. Vamos a explicarlo también por si tiene problemas con la grabadora y quiere hacerlo así. Es muy sencillo, es sencillísimo. Se conecta el micrófono, suele haber un botón de color rojo, como este que veis aquí, a veces es más rojo, un rojo más vivo o es cuadrado, pero en alguna parte hay algún botón que es de color rojo. Fijaos, eso sí, que la entrada sea micrófono. Si estuviera el asignador o estuviera el digital, no grabaría nada. La entrada tiene que estar micrófono y el micrófono conectado. Aquí se pone el formato, que lo podéis grabar, lo mismo la que sea mono estéreo. Mono, pues no pasa nada. Y entonces se pulsa aquí y ya está grabando. Ahora está grabando todo lo que digo. Es la onda. Cuando se acaba, paramos. Archivo. Esto es importante. No es guardar, porque si guardamos, lo que guardamos es el proyecto. Es exportar. Al menos en este programa, es exportar. Aquí seleccionamos el tipo de archivo. Perfecto. Aquí en opciones podemos decir el bitrate, o sea, la calidad. La normal es 192, pero 160 o 112, 160 está muy bien, no es tan grande. Estéreo unido o estéreo, como lo podemos poner en estéreo unido, que significa los canales iguales. Aceptar. Aquí ponemos el sonido, el título quiero decir, por ejemplo, cuento B. A esta etiqueta no hacemos caso, ponemos aceptar y ya está guardado. Pues eso es todo.